puede ser calificado como un cargo especial, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de confianza o trabajadores de dirección. Y finalmente hay situaciones especiales que también tienen que ser analizadas. Por ejemplo, aprovechando la pregunta de Manuel, que está realizando a través del chat, dice que en lo que se refiere a la prestación personal de servicios, dice que si esto se debe entender como personalismo. Es correcto, porque cuando tú contratas a un trabajador, lo que tú buscas es que el trabajador reúna una serie de habilidades y experiencias que son necesarias para que se pueda llevar a cabo la actividad laboral. Entonces, por eso, cuando tú realizas tus convocatorias, tú debes tener claro cuáles son aquellos factores y subfactores que son necesarios que el trabajador debe cubrir para poder cumplir con las exigencias del puesto. Es por eso que nosotros recomendamos, siempre que las empresas tengan en consideración la elaboración de un manual de organización y funciones, el famoso MOF. Este documento se utiliza principalmente en las entidades públicas, así se le conoce, pero también es posible, es más que posible, yo considero que también debe ser obligatorio, porque la SUNAFIL también lo está solicitando, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo que deben hacer es elaborar un manual en la que establezcan primero el organigrama para conocer de manera gráfica cómo se estructuran los puestos dentro de la empresa y en función de este organigrama explicar cuáles son las funciones principales, las funciones complementarias, cuáles son los tiempos que se requieren para cada una de estas actividades o de urgencia, y en función de este cuadro, obviamente, se va a delimitar con mayor claridad cuál es el perfil que debe reunir cada trabajador. Tengan en cuenta que este MOF no solo va a servir para la contratación de trabajadores, sino también va a ser útil para la evaluación de los trabajadores para determinar su desempeño. Si un trabajador tiene un bajo desempeño de forma reiterada, es posible que usted lo pueda sancionar e incluso lo pueda despedir. Es por eso que aplicar evaluaciones de desempeño en base o con base en criterios objetivos es bastante necesario y útil para la empresa. En segundo lugar, tenemos la remuneración, también conocida como sueldo o salario. Cuando hablamos de salario o sueldo, o haberes, también se utiliza el término, nos referimos a la remuneración. Ahora, no confundir entre remuneración con ingreso. Ingreso es todo lo que va a percibir el trabajador en dinero o en especie. En cambio, remuneración es un tipo de ingreso que va a tener características especiales. En primer lugar, la remuneración va a ser otorgada al trabajador tomando en consideración la actividad directa que desempeña el trabajador dentro de la empresa. Entonces, esta remuneración va a ser calculada tomando como base o las horas trabajadas o las unidades producidas. Por ejemplo, en el caso de los comisionistas, ahí se calcula en base a las ventas realizadas o las unidades producidas. También en el caso del Estado. En cambio, en el caso de las personas que son empleadas, la remuneración se paga en función del tiempo. Ahora bien, la remuneración además de eso se caracteriza porque sirve como base de cálculo para los beneficios sociales, me refiero a la cooperación por tiempo de servicios, a las gratificaciones y también a las vacaciones. También esta remuneración va a servir de base de cálculo para lo que viene a ser el aporte de salud, también van a ser consideradas para las utilidades y también van a estar afectas, por ejemplo, a los aportes previsionales, sea en el sistema privado de pensiones o el sistema nacional de pensiones, así como también va a estar afecto al impuesto a la renta. Entonces, tengan en consideración esta característica de la remuneración para poder fijar con claridad a qué se encuentra afecto y para qué va a servir de base de cálculo. Ahora, la remuneración en principio se paga de manera quincenal o mensual. No obstante, también existen regímenes especiales, como por ejemplo de construcción civil o también de régimen agrario, donde se puede dar la posibilidad de que se realice el pago semanal o por jornadas, ¿no? En cuanto a depósitos, no se olviden que a partir de la pandemia hay una exigencia que está vinculada también con la ley de bancarización, de que los montos o las remuneraciones en general tienen que ser depositadas en una cuenta bancaria. Entonces, esta información va a ser declarada en este registro a fin de que se tenga en cuenta y de esa manera evitar situaciones como el lavado de activos, entre otras circunstancias, obviamente, desfavorables. Y finalmente, no olvidar que cualquier entrega, sea de remuneraciones o de conceptos no remunerativos, tiene que estar plasmada en una boleta de pago, la cual debe ser entregada a los trabajadores y claro está de que se debe contar con un cargo de entrega, porque esta información también la solicita la SUNAFIL. Por otro lado, ya hablando de la subordinación, en el caso de la subordinación no debemos olvidar que implica primero que el empleador defina cuál es el lugar de trabajo.
Ahora, el lugar de trabajo puede ser las instalaciones de la empresa, como también puede ser, en el caso del teletrabajo, por ejemplo, puede ser también la casa o el domicilio. Entonces, el lugar de trabajo al final va a ser definido por acuerdo entre trabajador y empleador y debería estar plasmado en el contrato. También es posible, en el caso de que el trabajador sea destacado o desplazado a otro centro de trabajo, que el trabajador labore en un centro de operaciones que es diferente a las instalaciones de la empresa. Eso va a depender del tipo de contrato que se haya celebrado. Por otro lado, también va a haber un control de labores. Cuando un trabajador está subordinado, quiere decir que va a estar sujeto a una fiscalización. Normalmente la fiscalización es inmediata, tomando en cuenta que el trabajador labora dentro del centro de trabajo con las instalaciones del empleador. Pero también la fiscalización puede ser mediata, en el sentido de, por ejemplo, a través de una llamada telefónica, a través de correos electrónicos, se da una fiscalización de las actividades, solo que no de forma inmediata, pero sigue siendo fiscalización. En cuanto al horario, recuerden que la subordinación implica que el trabajador desarrolle su actividad dentro de un horario de trabajo. Este horario de trabajo no puede exceder de ninguna manera a las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y tengan en cuenta además que el horario de trabajo en algunos casos no se va a aplicar. Por ejemplo, en el caso del personal de dirección, en el caso de aquel personal que no está sujeto a fiscalización inmediata, así como también aquellos que realicen actividades bajo una jornada intermitente. Por ejemplo, los vigilantes, cuando la actividad que realizan no es intensa, ellos son calificados como personal que realizan una jornada intermitente. No hay que olvidar también que la subordinación implica una obligación por parte del empleador, que es el hecho de brindar herramientas de trabajo. Entonces, como empleador, él debe garantizar que el trabajador tenga todos los elementos o implementos necesarios para poder desarrollar la actividad. Esto implica la entrega, por ejemplo, de equipos de trabajo como celulares, laptops, de repente también pasajes en el caso que el trabajador se traslade para visitar, por ejemplo, clientes. También pueden formar parte de las herramientas de trabajo los equipos de protección personal, los famosos EPPs. Entonces, en resumen, pueden presentarse una serie de elementos que deben ser considerados por el empleador para que el trabajador pueda cumplir sus funciones. Repasando las consultas que también me llegan en el chat, ya han llegado varias preguntas. Tenemos una pregunta de C. Pinto que pregunta cómo podría asociarse según el MOF. Lo que pasa es que recuerda que el MOF es un documento que establece cuáles son los puestos y las funciones. Entonces, cada empresa, tomando en consideración su particular actividad, debe reunir pues dentro del MOF aquellas actividades que son las más comunes y que estén vinculadas obviamente también con la experiencia y la capacitación que ha recibido el trabajador, sea en una universidad o en un instituto superior. Entonces, este MOOC debe establecer criterios objetivos y por eso es que yo considero necesario elaborar, porque este MOOC va a servir de base para también desarrollar la política salarial. Por otro lado, tenemos la pregunta de Jocelyn que dice, ¿hasta cuántos años se puede estar con contrato de trabajo a tiempo parcial? Y otros contratos a tiempo completo para pasar a ser personal fijo. Ya, en el caso del contrato a tiempo parcial, ojo, este contrato, a diferencia de los demás contratos, no otorga estabilidad laboral al trabajador. Eso quiere decir que tú perfectamente podrías celebrar un contrato a tiempo parcial que sea a plazo determinado, como también puede ser a plazo indeterminado. Eso va a depender de lo que acuerden las partes. Pero incluso en el caso de que el contrato sea a plazo indeterminado, si tú decides resolver el contrato de acá a un año, lo puedes hacer porque, insisto, en ese tipo de contratos el trabajador carece de estabilidad laboral. En el caso de los contratos a tiempo completo, ahí habría que examinar cuál es la modalidad que se va a aplicar. Por ejemplo, las modalidades más conocidas son el contrato de incremento de actividad, el contrato por necesidades de mercado. Cada una de ellos tiene una cantidad de tiempo específico. Por ejemplo, en el caso de contrato por incremento de actividad son 3 años, en el caso de contrato por necesidades de mercado son 5. Ahora, si tú utilizas varias de estas modalidades, la norma establece que no debe pasar de los 5 años. Pasado ese tiempo, automáticamente tú vas a ser considerado como un trabajador a plazo indeterminado. Tenemos, a ver, una última pregunta. Déjenme verificar. Sí, tenemos la pregunta de Juan Vázquez que dice, entendí que no se puede pagar la remuneración en efectivo, solo bancarizada. Sí, lo que sucede es que antes las normas sí permitían el pago en efectivo. Es más, a la fecha, por ejemplo, hay un régimen especial como el trabajo del hogar, en la que la ley sí establece que el pago se realiza en efectivo.
No obstante, insisto, durante la pandemia, con la finalidad de evitar contagios, se establecieron nuevas reglas vinculadas con el hecho de que se deposite en una cuenta bancaria de remuneración. Partiendo de esa nueva exigencia, ahora cualquier pago que se va a realizar a los trabajadores tiene que ser realizado en un depósito en cuenta, ¿no? O en todo caso que sea bancarizado. Entonces, por eso, siempre cuando un trabajador ingresa a trabajar, el trabajador tiene que informarle a fin de que pueda abrir, ¿no?, una cuenta bancaria en el banco de su elección. O con no confundir esta cuenta bancaria que se va a abrir con la que corresponde la compensación por tiempo de servicio, que es otro tipo de cuenta, además porque también genera intereses legales especiales, porque los intereses que genera la cuenta STS son intereses financieros, así que va a resultar más atractivo depositar un monto en la cuenta STS que en una cuenta, digamos, de depósito, una cuenta de haberes. Finalmente, para seguir con la disposición de áreas positivas, vamos a contestar una pregunta de Freddy, que dice, si mi jefa me hace elaborar un sábado con la condición de darme libre un día lunes, sin embargo el lunes, por vía teléfono, se me comunica que aún falta varias actividades por hacer. Me llama y me dice que tengo que hacerlo. Eso se configura abuso de autoridad. A ver, en el plano laboral, justo lo que también me iba a explicar dentro de unas diapositivas, no existe el término abuso de autoridad en términos técnicos. Lo que se utiliza es hostilidad laboral. Entonces, la hostilidad laboral es una figura a través del cual el empleador hace uso excesivo de sus potestades y que pueden ser perjudiciales en contra del trabajador. Partiendo de eso, Freddy, si es que primero hay un acuerdo entre el trabajador y el empleador para que se compense el día laboral en un día de descanso, como es el día sábado, y compensarlo con un día lunes, y al final no se te otorga este descanso a pesar del acuerdo, entonces esto sí puede ser calificado como una hostilidad. Ahora, el hecho de que quede trabajo pendiente o no es un tema que ya corresponde evaluar al empleador. Por ejemplo, si en ese plazo que te otorgó para cumplir la actividad, que es el día sábado, no la cumpliste debido a una negligencia tuya, entonces ahí el empleador, si bien no va a poder cambiar descanso, porque es obligatorio que tengas descanso con mínimo de 24 horas, ¿no? Si no establece este descanso, sí te podría sancionar, por ejemplo, por incumplimiento de obligaciones, pero no perjudicar tu descanso. Entonces, en conclusión, Freddy, no hay ningún trabajador que se encuentre obligado a realizar horas extras o a trabajar en día de descanso, a pesar de que se presenten situaciones de que haya trabajo pendiente. Entonces, para eso, el empleador debe buscar otras alternativas o medidas disciplinarias para sancionar al trabajador en caso de incumplimiento de obligaciones. Claro, si estamos hablando de un caso en el que están saturando de trabajo al trabajador, eso también califica como hostilidad. Entonces, aquí no es la culpa del trabajador, no es que el trabajador sea negligente, es de que la empresa le está otorgando demasiada carga laboral. Entonces, frente a eso, no es que la empresa debe exigir al trabajador que cumpla horas extras obligatoriamente. Ese es un tema que debe ser acordado. La misma norma que regula las horas extras establece que la característica principal de las horas extras es que sea voluntaria. Bien, he visto de que están planteando algunas preguntas, por ejemplo, Pedro Guerrero habla que se puede pagar con cheque, pero en en el caso de las utilidades, sí, o para el efecto de personal que está cesando, ¿no? Dice, ¿se paga en efectivo? ¿Qué sucede? Pregunta Indira, puede haber sanciones por parte de la SUNAFIL, porque eso no está ajustado con lo que exige la ley. C. Pinto pregunta, ¿los acuerdos cómo deberían de contemplarse? ¿Habría un medio formal para que tenga que disponerse acuerdos? No sé a qué acuerdos te refieres exactamente, no sé si te refieres a los contratos. Bueno, en todo caso, esperemos, Pinto, de que nos pueda precisar en la siguiente pregunta que pueda formular. Miriam pregunta, si tengo personal mayor de 70 años y nunca tuvo un contrato físico, ¿a los 70 años puedo despedirlo? Bueno, a los 70 años puede despedirlo sí, porque la ley lo establece. Ahora, el hecho de que no haya un contrato físico no quiere decir que no haya existido un contrato verbal. Así que esta persona tiene la naturaleza de un trabajador a plazo indeterminado. La ley establece que cuando un trabajador cumple 70 años, más que despedirlo, porque esa no es la figura, lo que vas a hacer es cesarlo por jubilación. Y el cese por jubilación es una causal válida, por lo que no tienes la obligación de pagar indemnizaciones. Bien, ya, vamos a seguir con la diapositiva, porque si no lo acabo, ya falta poco tiempo para culminar. Y terminando las diapositivas, ya pasaría a las preguntas que quedan pendientes, que en verdad son varias. Aquí pueden ver más o menos cuál es la estructura de un contrato de trabajo. ¿Ya? En un contrato de trabajo siempre debe ir los datos de los sujetos intervinientes, entiéndase trabajador y empleador, indicando los domicilios, la identificación y el nombre.
En el caso de la causa objetiva, esta cláusula, ojo, del contrato solo se aplica en el caso de los contratos de trabajo que son sujetos a modalidad, porque en el caso del contrato a plazo indeterminado no se exige que se coloque ninguna causa objetiva que justifique el contrato. En esta cláusula que se conoce como causa objetiva, ustedes deben de explicar al detalle por qué hacen uso de una modalidad contractual, sea un contrato a tiempo parcial, sea un contrato, por ejemplo, por incremento de actividad, etcétera. Entonces, no es que con esta cláusula usted solo va a indicar, vamos a aplicar la modalidad de incremento de actividad y punto, o van a copiar lo que dice la ley. Acá tiene que haber todo un desarrollo y por eso la persona que redacta el contrato debe conocer muy bien cuál es la justificación para que puedan aplicar una determinada modalidad. Luego, ustedes van a establecer una cláusula sobre los servicios contratados, donde van a fijar un listado de servicios que el trabajador va a desarrollar. Obviamente, estos servicios tienen que estar vinculados con el perfil profesional o técnico que tenga el trabajador. Luego también va a haber una cláusula en la que se va a fijar una jornada y horario de trabajo. Luego también se va a fijar cuál es la forma y el monto de la remuneración. Y finalmente también se establecer los derechos y obligaciones de ambas partes, tanto del trabajador como del empleador. Ahora, este contenido es el contenido usual de un contrato de trabajo. Hay la posibilidad de que alguna de esas cláusulas, no todas, pero algunas sí, simplemente se omitan porque usted ya lo está regulando en el reglamento interno de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los derechos y obligaciones de las partes, este aspecto usted lo puede regular de forma más detallada en el reglamento interno de trabajo. Entonces, en el contrato de trabajo usted solo podría indicar de que los derechos y obligaciones de las partes se encuentran desarrolladas en el RIT, que así se conoce normalmente en siglas al Reglamento Interno de Trabajo. De esta manera su contrato no va a ser tan pues extenso. Ahí yo he visto contratos de 50 páginas, 25 páginas. Normalmente yo sugiero que el contrato no pase de 10 páginas. Entonces eso va a depender mucho de que la empresa cuente con algunas políticas o reglamentos que permitan pues condensar mejor estas figuras y de esa manera que el contrato sea lo más sencillo posible. Por otro lado, no hay que olvidar que además de estas cláusulas que son comunes a todos los contratos o a la mayoría de los contratos de trabajo, hay otro tipo de cláusulas que sí tienen un carácter especial. Por ejemplo, tenemos la cláusula del periodo de prueba. Recuerden que para trabajadores ordinarios el periodo de prueba es de 3 meses y para personal de dirección y de confianza este periodo de prueba se puede extender. En el caso de personal de confianza o de personal altamente calificado, el periodo puede ser de 6 meses y en el caso de personal de dirección es de 1 año. También puede incluirse cláusula de exclusividad para que el trabajador no labore en otra empresa. Obviamente no es que la cláusula de exclusividad lo va a utilizar de forma indistinta, sino que tiene que haber una justificación. También deben tener en cuenta que la remuneración que se le va a pagar al trabajador debe ser lo suficientemente atractiva como para que usted pueda formular una cláusula de exclusividad y que ésta no sea calificada como arbitraria. También la cláusula o acuerdo de confidencialidad es una cláusula muy importante. Todo trabajador, por ser trabajador, automáticamente ya tiene un deber de confidencialidad de la información reservada. Esta cláusula de confidencialidad es una cláusula especial que se aplica para aquellas personas dentro de la empresa que tienen acceso a secretos industriales o información altamente confidencial. También se puede colocar una cláusula de permanencia, por ejemplo, en el caso de que la empresa invierta en la capacitación del trabajador. Ahora, esta cláusula de permanencia pues, no puede ser ilimitada. Se puede plantear 1 año, 2 años, para que el trabajador permanezca luego de recibir la capacitación. Y en el caso de que el trabajador se retire, la empresa podría establecer dentro de esa cláusula la obligación del trabajador de reponer el costo asumido por la empresa en la capacitación. No se olviden que el trabajador tiene la libertad de poder retirarse de la empresa. Así que esta cláusula lo único que va a buscar es una compensación económica en el caso de que el trabajador se retire de forma intempestiva. Luego tenemos también la cláusula de no competencia postcontractual, que es una cláusula que se aplica cuando el trabajador se retira de la empresa. Es una circunstancia muy particular esta cláusula de no competencia postcontractual, porque normalmente se utiliza para evitar que el know-how de la empresa, el saber cómo, ¿no? Se pueda trasladar a una empresa de la competencia. Entonces, no es que esta cláusula se aplique para todos los contratos, son para perfiles muy específicos. Tomen en cuenta que con esta cláusula se está limitando mucho la libertad del trabajador de poder laborar en una empresa de la competencia o del mismo rubro. Así que normalmente ese tipo de cláusulas están vinculadas también con el pago de montos o sumas graciosas a favor del trabajador para que pueda aceptar pues la celebración de ese tipo de cláusulas.
Y finalmente, no se olviden que también se pueden incluir cláusulas como de autorización de descuentos en el caso de daños que se puedan producir, tomando en cuenta la característica de la actividad y también la protección de datos personales, que hay una legislación sobre protección de datos personales que establece que de manera obligatoria todos los contratos de trabajo deben incluir la autorización del trabajador de que la empresa tenga acceso a estos datos. Acá nosotros podemos revisar un listado que por un tema de tiempo no voy a explicar al detalle de cuáles son las principales obligaciones de las empresas, específicamente no relacionado con los derechos individuales del trabajador. Por ejemplo, pueden ver acá de que para algunas empresas es obligatorio contar con un área de relaciones industriales. Ese es el término que se utilizaba antaño. Ahora ya no se habla de relaciones industriales, sino se llama recursos humanos y lo que sí se mantiene como obligación es contar con un asistente social. En ambos casos, esta obligación solo se da cuando son empresas que tengan más de 100 trabajadores. Igual sucede en el caso del reglamento interno de trabajo, que también es obligatorio cuando la empresa tenga más de 100 trabajadores. También es obligatorio contar con una sentencia de legislación laboral, que es básicamente un resumen o un compendio normativo de las principales leyes laborales. No hay que olvidar que hay que celebrar los contratos de acuerdo con ley, con las formalidades exigidas, registrar a los trabajadores, recuerden que para eso hay una planilla electrónica, y también hay que exponer en un lugar visible el horario de trabajo, además de contar con registro de asistentes, ¿no? Luego también, como otros derechos individuales, tenemos el pago íntegro y oportuno de la remuneración y otros beneficios sociales, la entrega de las boletas, de las hojas de liquidación y certificados de trabajo. Recuerden que siempre se van a entregar con cargos. Deben respetarse la jornada de trabajo y los descansos legales y convencionales. Ojo, dentro de los descansos legales también hay licencias obligatorias, como la licencia por maternidad o de paternidad, que deben ser respetadas. No efectuar acto de discriminación contra el trabajador también es un tema muy importante, y evitar el desarrollo de actos de hostilidad, de hostigamiento sexual y cualquier otro acto que atente contra la dignidad del trabajador. También en el caso de los derechos colectivos que están relacionados con la existencia de sindicatos, recuerden que también hay una obligación de la empresa de primero entregar a los representantes de los trabajadores información para que puedan negociar de forma colectiva y en la medida que llegue a un acuerdo celebrar un convenio colectivo. También el empleador tiene que realizar descuentos de las cuotas sindicales, ¿no? Que también es una exigencia que se da desde el punto de vista sindical. Debe brindar facilidades para que los miembros del sindicato tengan sus reuniones y también va a tener que recibir el pliego de reclamos cuando corresponda. Y finalmente, tiene que evitar cualquier acción que dificulte la libertad sindical y el ejercicio del derecho a la labor. Un punto importante relacionado con los contratos de trabajo es lo que se conoce como la extinción del contrato de trabajo. Cuando hablamos de extinción nos referimos a cualquier causa que pueda determinar la conclusión del contrato. Ahora, normalmente nosotros siempre hablamos del despido, pero aparte del despido hay otras figuras que también son muy conocidas. Ya mencionamos una, que es la jubilación, pero vamos a mencionar otras adicionales. De todas las que se encuentran en esta tabla, por ejemplo, aquí hablamos de la invalidez absoluta permanente, la desaparición de las partes, por ejemplo, en el caso de muerte del trabajador, ahí termina la relación laboral. También hay ceses colectivos, también conocidos como causas objetivas, ¿no? Más allá de eso, hay unas situaciones que también generan la desvinculación del trabajador, además del despido, que son la renuncia, el mutuo disenso y el vencimiento. En el caso del vencimiento del contrato, nos referimos a que los contratos, algunos tienen un plazo. Entonces, concluido ese plazo, no hay obligación por parte de la empresa de renovar el contrato, en la medida que la causa que originó el contrato ya haya terminado. Entonces, eso se conoce como vencimiento. Y como el vencimiento es conocido por el trabajador desde que firmó el contrato, no hay obligación de informar al trabajador que el contrato va a vencer próximamente, aunque yo lo recomiendo. El mutuo disenso es en el caso de que ambas partes estén de acuerdo de dar por terminado el contrato, así que para eso basta que se formalice a través de un convenio y se establezca también en la hoja de liquidación de beneficios sociales que el cese por mutuo disenso. Y finalmente la renuncia, que es el caso en el que el trabajador decide retirarse de la empresa y que recuerden, de acuerdo con las exigencias legales, tiene que plantearse con 30 días de anticipación al hecho efectivo de la renuncia. Si el trabajador no lo plantea dentro de este plazo, puede pedir, en todo caso, la exoneración del plazo y va a depender del empleador si acepta o no. Ojo, no es que el empleador acepte la renuncia o la rechace. La renuncia es un derecho del trabajador. Lo que va a aceptar o no el empleador es la exoneración de la renuncia.
En cuanto al despido, no se olviden que una de las causas, porque son varias las que pueden generar un despido, ¿no? Una de las causas principales del despido son las faltas graves. Entonces, acá hay un listado, ojo, la ley incluso hace un listado más detallado de cuáles son las faltas graves más conocidas. No vamos a ver por un tema de tiempo todas las faltas graves, pero sí quiero mencionar, por ejemplo, que el incumplimiento de obligaciones, la resistencia o disminución de la actividad, el hecho de concurrir en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, la violencia, injuria o faltamiento de palabra, la entrega de información reservada a terceros, competencia desleal y el abandono de trabajo o impuntualidad son calificadas como faltas graves. Así que esto puede generar a la larga la aplicación de una figura como el despido. Acá vemos una diapositiva en la que se explican cuáles son los casos de despido, ojo, despidos injustificados. ¿Qué significa que es injustificado? Que va a tener como consecuencia el pago de una indemnización o en todo caso el trabajador va a poder plantear la reposición. De estos cuatro, el que genera solo el derecho a la indemnización es el primero, que es el despido arbitrario. Es cuando usted despide a un trabajador sin cumplir con los procedimientos legales. Ejemplo, yo no le remito al trabajador la carta de preaviso de despido y de frente le envío la carta de despido. Entonces, ese es un incumplimiento de una exigencia procedimental. Entonces, ese es un despido arbitrario. En cambio, en el caso de los tres, el despido nulo, el despido fraudulento y el despido incausado, en esos casos el trabajador sí puede pedir la reposición. El despido nulo, por ejemplo, se da cuando se da una violación de derechos fundamentales del trabajador, además del derecho al trabajo. Por ejemplo, en el caso de que usted despide a una madre trabajadora, ahí usted está afectando el derecho que tiene la madre trabajadora de ser protegida, de gozar de una protección especial. Entonces, como son los derechos y más lo que está conculcando el empleado, eso califica como nulo. Entonces, el efecto de ese despido, ¿cuál es? La reposición. También se puede presentar un despido fraudulento cuando existe un ánimo perverso o este despido está auspiciado por el engaño. Entonces, en ese caso también el trabajador tiene derecho, como consecuencia del despido fraudulento, a pedir la reposición. Y bueno, también tenemos el caso del despido incausado, que es el despido que se realiza sin expresar ni oralmente por escrito la causa que lo ocasiona. Por ejemplo, en el caso de que usted cierre la puerta al trabajador sin explicar por qué no le está permitiendo ingresar, es un caso de despido incausado. Así que en esos casos también se puede presentar la reposición. Y bueno, para terminar, no se olviden que también se pueden presentar otras situaciones que son calificadas como de hostilidad laboral. En el caso de la hostilidad laboral, justo hace un momento se planteó una pregunta. Se pueden dar desde diferentes situaciones. El hecho que, por ejemplo, no le pague a tiempo al trabajador su remuneración, le reduzca la remuneración a la categoría del trabajador, lo traslade al trabajador a otro lugar de trabajo de forma injustificada, el hecho de que no observe las medidas de seguridad y salud en el trabajo, los actos de violencia o faltamiento de palabra, los actos de discriminación y en general cualquier acto contra la moral. Cuando un empleador realiza cualquiera de estos actos de hostilidad laboral, el trabajador lo primero que tiene que hacer, y esto es una exigencia legal, es comunicarle al trabajador y darle un plazo de 6 días para que se rectifique este comportamiento. Si el empleador no hace caso y no responde o da una respuesta considerando que lo que hace está bien, entonces ahí el trabajador recién va a poder recurrir a otra vía, en este caso puede recurrir a la SUNAFIL o puede recurrir directamente también al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial puede plantear que se dé el cese del acto de hostilidad o puede invocar la existencia de un despido indirecto. Y como consecuencia del despido, obviamente va a reclamar que se le pague la indemnización por despido arbitrario. Entonces, bien, esos son los principales temas que vamos a exponer el día de hoy. Obviamente hay otros temas interesantes como el vinculado con la jornada de trabajo, los descansos remunerados, las remuneraciones en general y las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que ya van a ser explicadas en el curso de manera completa y evidentemente aclarando cuál es la base legal y también los criterios jurisprudenciales sobre la materia. Voy a revisar ahora sí, en el tiempo que me queda, las preguntas que han estado formulando, que claro, son varias preguntas. Voy a tratar de resumirlas lo más rápido posible. A ver, me había quedado en una pregunta del señor Pinto. Estoy buscando, vamos a ver si la encuentro. Ya la perdí, lamentablemente. Ahí está, ya la encontré.
Ya, acá viene acuerdos que menciona cambiar de un día para otro, ya, esa sí, esa no la entiendo muy bien. Vamos a pasar la pregunta de Junior en todo caso. Dice, ¿una persona que labora 3 veces por semana tiene derecho a algún beneficio? Sí, obviamente, porque el hecho de que trabaje 3 veces por semana es un tipo de jornada. Es una jornada típica, pero igual el trabajador tiene derecho a que se le paguen sus remuneraciones, ¿ya? Y también va a tener derecho a los beneficios sociales, para los cuales se va a considerar, tomando en consideración los días efectivamente laborados. Cintia pregunta, en caso de personal de confianza, donde no hay fiscalización de horario de ingreso y salida, o incluso hace home office, dice algunos días sin control de horas, ¿el trabajador puede solicitar el pago de horas extras? No, porque en este caso no hay fiscalización inmediata. Al no existir fiscalización inmediata, no hay horario de trabajo. Mauro pregunta, ¿es necesario tener el reglamento de salud y seguridad en el trabajo aún teniendo un solo trabajador? ¿Es obligatorio contratar el seguro de vida en ley aun cuando el tipo de trabajo no implica ningún riesgo? ¿Es necesario tener reglamento? Sí, pero es obligatorio solo cuando la empresa tiene 20 trabajadores a más. ¿Y es obligatorio contratar el seguro de vida en ley? Sí es obligatorio porque, ojo, no confundir con el seguro complementario de trabajo de riesgo. El seguro complementario de trabajo de riesgo, o CPR, se aplica para actividades de riesgo. El seguro de vida en ley se aplica para cualquier actividad y tiene que ser contratado desde el primer día laboral. Santa Rosa pregunta, si la empresa tiene trabajadores sin planilla extranjeros y peruanos, y recién entraron a la planilla, están reclamando su tiempo antes de la planilla. ¿Le corresponde pagarle? Sí, en la medida de que estas personas antes de ingresar a planilla ya tenían la naturaleza de trabajadores, conforme a lo que hemos expuesto, es obligatorio que le pagues. Y si no lo haces, te expones a que la SUNAFIR realice una investigación y aplique multas. Así que es mejor, te recomendaría que apliques un plan de regularización de los contratos y también trates de regularizar los montos pendientes de pago. Hay otra pregunta de Lisette que dice, el gerente puede estar en planilla, más que poder, es un deber que esté en planilla, porque el gerente también es un tipo de trabajador, claro, forma parte del personal de dirección. Lo que pasa es que tú no puedes contratar al gerente como locador de servicios, porque el gerente, al ser representante de la empresa, va a firmar documentos, va a dictar órdenes, va a encargarse de parte de la estructura de la empresa. Entonces, definitivamente un gerente no es un tercero, no es una persona que tú la contratas para un servicio específico, es una actividad que es permanente y que implica responsabilidad. Entonces, tiene todas las características de un trabajador o personal de dirección. Es por eso que, y a la SUNAFIL ya tiene ese criterio bien claro, cualquier gerente, específicamente el gerente general, tiene que estar en planilla sí o sí, no puede ser locador de servicio. Me pregunta si en todas las empresas se paga la ONP y salud. No necesariamente la ONP, también puede ser el FP, y hay salud casi en todas, salvo en la microempresa, donde se puede optar por ese. Luis pregunta, ¿los sindicatos quién los regula? Los regula, no, bueno, no es que los regule. Hay una ley obviamente que regula la creación de sindicatos, pero los sindicatos actúan con total libertad, obviamente dentro de los parámetros legales, y tienen que ser registrados ante el Ministerio de Trabajo para que tengan cierta personería jurídica. Dice, los dirigentes se perpetúan en sus cargos. Eso depende del estatuto que establezcan los sindicatos. Entonces, ante eso, la empresa no puede interferir. Tiene que brindar las mayores facilidades. Obviamente, los estatutos también son aprobados por el Ministerio de Trabajo. Así que no estaría de más que los empleadores, en el caso que detecten alguna irregularidad, previamente revisen ese tipo de documentos a ver si se está cumpliendo. En todo caso de reclamo, más que corresponder al empleado, correspondería a los trabajadores que se vean afectados con estos problemas de representación sindical. Rosa Añasco pregunta, ¿los contratos a tiempo indeterminado, contratos por necesidades de mercado, dice, actualmente ya no se informan al ministerio? Es correcto, ya no se informan al ministerio. Antes sí, ahora ya no es obligatorio, por no decir que no existe dicho procedimiento. Dice, ¿solo los contratos a tiempo parcial? No solo ellos, ya mencioné que también los contratos de trabajo extranjero también van a ser declarados ante el Ministerio de Trabajo. Y es obligatorio informarlo sí, el plazo va a depender de qué tipo de contrato sea. En el caso del contrato de tiempo parcial, no estoy seguro, me parece que son 15 días, en todo caso lo corroboro, ¿ya? Y sí o sí debe cumplir con un plazo de comunicación. Luego, a ver, hay otras preguntas, por ejemplo, Neiger pregunta, una empresa se dedica al alquiler de maquinarias en diferentes provincias. Mi consulta es qué contrato es mejor. Uno que indique en el contrato que el personal se puede mover a cualquier obra o un contrato para cada obra en la que se demanda. Ya, lo que pasa es que para yo darte una respuesta, Neiger, yo tengo que analizar con mucha precisión el tipo de actividad que realiza.
No te puedo decir a primera vista, solo con una pregunta, cuál es el contrato que más te conviene. Lo que sí te podría comentar es que, por ejemplo, si este personal constantemente tiene traslados, en vez de que tú lo coloques en un lugar de trabajo, mejor coloca que el trabajador se traslada y tiene pues diferentes sitios o centros de operación. Entonces ahí yo aplicaría un contrato genérico donde haga referencia a que el trabajador se traslada de manera constante e incluso puedes colocar un listado de sedes, ¿no? Como para que haya una referencia de cuáles son los lugares de trabajo del trabajador. Y Giuseppe pregunta, ¿el reglamento interno quién lo elabora? La empresa. ¿Debe ser enviado al Ministerio de Trabajo? Si es que tiene más de 100 trabajadores, sí, es obligatorio que lo registres ante el Ministerio de Trabajo cuando tiene más de 100 trabajadores. Bueno, como quedan 2 minutos, simplemente quiero concluir con unas 3 preguntas más. A ver, Natalie pregunta, ¿los derechos individuales se aplican para todos los regímenes laborales? Sí, aunque tome en cuenta que hay regímenes especiales en donde los derechos individuales aumentan. Por ejemplo, en el régimen agrario se pide el pago del bono beta. Entonces, eso no corresponde a otros regímenes, hay que considerarlo. Marlene pregunta, ¿las licencias se dan a trabajadores de microempresa? Todas las licencias establecidas por ley son tanto para el personal de una pequeña empresa, de una microempresa o de una mediana o gran empresa. Así que Marlene, por ese lado no hay ninguna diferencia. Me preguntan, dice, ¿el sindicalista cuando tiene reunión y no se va al trabajo se le descuenta? Lo que pasa es que eso va a depender, primero, cuando son reuniones sindicales, el empleador tiene que dar esa facilidad. Si no las entrega, obviamente ahí van a surgir algunos problemas. Bueno, ya son las 10, de acuerdo con mi reloj, ya lamentablemente no puedo continuar por un tema ya de exigencias horarias. En todo caso, quiero aprovechar este último minuto que me queda para agradecer, como siempre, ya a Formación y Capacitación Empresarial por la oportunidad de poder brindarles esta capacitación introductoria. Igual espero que puedan participar en la capacitación integral, donde, como pueden ver, hay una serie de elementos que podemos analizar y ahí sí podemos tener más tiempo para poder atender todas las preguntas que formulen sobre casos prácticos o casos genéricos. Así que muchas gracias de antemano por la atención y le doy el pase a la señorita para que dé la información respectiva.